Ya chicos, lo prometido es deuda como siempre y nos queda el último video, ¿cierto?, para grabar del desarrollo de la actividad o del ejercicio, ¿cierto?, de la función lógica. Nosotros habíamos quedado hasta el ejercicio número 14 de la actividad 2, ya después vamos a ver los problemas y con eso terminamos, ya espero que en este mismo video. En el número 14 que quedamos pendiente, dice, si el monto de pago es inferior al promedio de la columna monto, calcule el pago con 4% de descuento, de lo contrario increméntenlo en 10. Ya, entonces lo que tenemos que hacer acá, vamos a colocar aquí el número 14 que tenemos aquí, es identificar, ¿cierto?, la condición. La condición es que si el monto del pago es inferior al promedio de la columna monto. Entonces, si el monto del pago, que está aquí, es menor al promedio, ya recuerden que la fórmula está aquí arriba para que no nos perdamos, de la columna pago, ¿cierto?, de la columna del monto del pago, y vamos a fijar eso ya para que al momento de que la copiemos hacia abajo, ¿cierto?, no se nos cambie el tema del promedio. Entonces, si es inferior, vamos a calcularlo, el monto del pago que está en F3, lo vamos a calcular con un descuento de un 4%, por lo tanto lo vamos a calcular por 96%. Si no, lo incrementamos en un 10. Para incrementarlo lo multiplicamos por 110%. Y de esa forma realizamos el ejercicio número 14. Si el monto es inferior al promedio del mismo monto, entonces lo descontamos un 4%, y si no, lo incrementamos en un 10%, de esa forma, ¿ya? Y eso nos permite también copiar nuestra fórmula hacia abajo. Nos vamos con la número 15. La número 15, la verdad es que se tiene que hacer en dos tandas, porque es un poquito más complicada. Ya, la primera tanda es visualizar el monto de la multa de cada uno de las cuotas que tenemos ahí. Ya, porque dice, si el monto de la multa que corresponde por sucursal es mayor a 40.000, deje igual el monto del pago. De lo contrario, calcule el monto agregándole la multa por sucursal. Entonces, como tendríamos que ver cada una de las multas que le correspondan por sucursal, porque aquí dependiendo de la sucursal que tenga, fíjense que tiene una multa asociada. Entonces tendríamos que hacer un si anidado para visualizar la multa y después, una vez que visualicemos la multa, calcular si es mayor a 40.000, y si es mayor a 40.000, volver a buscar la multa, ¿cierto?, para sumársela. Entonces mejor lo que vamos a hacer es calcular primero la multa. Ya vamos a poner 15 multa, y después vamos a poner aquí la número 15. Entonces vamos a ver primero la multa, ¿ya? Para ver la multa vamos a hacer una función si anidada, en donde vamos a decir que si la sucursal es igual a 200, entonces la multa que le corresponde es la multa de la Florida, que es esta que está aquí, ¿ya? Y la vamos a fijar para que no se mueva cuando copiemos la fórmula. Si no, si la sucursal ahora, que es esta acá, es igual a 201, entonces le va a corresponder la multa de Santiago, que es la que está aquí, y la vamos a fijar. Ya, si no, si la sucursal nuevamente, que es esta que está aquí, es igual a 320, que es la siguiente sucursal, entonces la multa de la siguiente sucursal nuevamente fijada. Si no, si la sucursal nuevamente
es igual a 301, entonces le vamos a dar la multa de la 301. Y si no, vamos a al tiro darle la multa de la última sucursal que queda para no tener que hacer un último sí. De esa forma cerramos los paréntesis asociados, ¿cierto? Y de esa forma nosotros estamos obteniendo la multa que le corresponde por sucursal. Solamente estamos obteniendo la multa que corresponde por sucursal, ya que es la primera parte del ejercicio. Con esta función solo obtenemos la multa por sucursal. ¿Hay una forma más fácil de hacerla? Sí, hay una forma un poco más fácil de hacerla, pero con una función que aún no se les enseño. Ya, así que por ahora vamos a hacerlo con esta función cianidad. Copiamos la fórmula hacia abajo y vamos a tener la multa. Entonces lo que tenemos que decir ahora es que si la multa que acabamos de calcular es mayor a 40.000, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dejamos igual el monto del pago. Entonces, si es así, lo dejamos igual el monto, ¿cierto? Y si no, tenemos que calcular el monto sumándole la multa, que es la misma que calculamos acá, de esa forma. ¿Ya? Y con esa función vamos a terminar, ¿cierto? La número 15. Ya, de esa forma terminamos la actividad completa, la actividad número 2. Y podemos pasar ahora a la resolución de los problemas. Ya, vamos al problema número 1. ¿En qué consiste el problema número 1? Dice, seleccione la hoja problema número 1 y se desea controlar el ascenso de puesto de una empresa, es decir, se acepta la promoción siempre y cuando el empleado cumpla con ciertas condiciones. Si el empleado tiene más de 2 años sin ser promovido y su calificación es superior a 350 puntos, entonces sí es promovido. En caso contrario, no lo es. ¿Ya? Ahí tenemos el problema número 1, que tenemos que en el fondo saber si el colaborador, ¿cierto?, es promovido o no. Para eso tenemos dos condiciones, ¿ya? La primera condición, si el empleado tiene más de 2 años sin ser promovido. Primera condición, vamos a marcarla, ¿ya? Y su calificación es superior a 350 puntos. Ahí tenemos la segunda condición y aquí tenemos mi enlace lógico, que es importante también tenerlo en cuenta. El enlace lógico es un y, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos cómo va, vamos a decir ahí sí y, ¿cierto? Primera condición, si el empleado tiene más de 2 años sin ser promovido. Vamos a ver los datos que tenemos. Años sin promoción, aquí está, eso. Si tiene más de 2 años, entonces si eso es mayor que 2, ¿ya? Y su calificación es superior a 350 puntos. Este es mayor a 350 puntos. Entonces, ¿qué va a pasar si se cumplen ambas condiciones? El tipo es promovido. Si no, le vamos a poner no es promovido. Y listo. Para el primer caso no es promovido. ¿Por qué? Porque su calificación es menor a. Y para el resto, ¿cierto? Ahí vamos calculando. Ahí este sí es promovido. Este también es promovido, ¿cierto? Felicitaciones a los que son promovidos. ¿Ya? Vamos al problema número 2. Para el problema número 2 dice, se seleccione la hoja problema número 3 y observe los datos que ha instalado la tienda. Tenemos que irnos al problema número 3. Ahí sí.
la tienda todo a 0,5 UF y desea estimular a sus empleados pagando un sueldo constituido casi en su totalidad por comisiones. Usted estima que en un mes cada empleado puede llegar a vender un máximo de 3.000 unidades. La comisión se calcula respecto al monto en UF vendido. Cada empleado dependiendo de la cantidad vendida, tal y como se aprecia en la siguiente tabla. O sea, si vende entre 1 y 1.000 unidades, tiene 1% de comisión. Entre 1.001 a 1.200, 2% y así sucesivamente. Entonces tenemos que calcular la comisión, ya en base a las unidades vendidas, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a calcular su comisión. Para calcular su comisión, ¿cierto? Vamos a decir que si las unidades vendidas, que las tengo acá, son menores a 1.000, vamos a partir con el primer tramo, ¿cierto? Su comisión va a ser el total vendido que tenemos acá por 1%. Esa va a ser su comisión. Si no, tengo que ver el siguiente tramo, que es menor a 1.600. Si sus unidades vendidas son menores a 1.600, entonces va a ser el total vendido por 2%, ¿cierto? Si no, si las unidades vendidas ahora, siguiente tramo, son menores a 1.800, entonces va a ser su comisión, o sea, el total vendido por un, voy en el 1, entonces 3%, 3%, no, 4%, a ver, primero es el menor a 1.000 es 1%, menor a 1.600 es 2%, no, 1.200, me saltó un tramo, ¿vieron? Ahí me saltó un tramo, 1.200, este es 1.600, y ahí está el 3%, si no, si nuevamente las unidades vendidas son menores a 1.800, entonces va a ser el total por 4%, si no, si las unidades vendidas son menores a 2.000, entonces va a ser un 5%, va a ser el total vendido por 5%, y si no, va a ser el total vendido por 6%, que es la última opción, el último tramo. Cerramos todos los paréntesis que abrimos, ahí estamos, y me va calculando mi comisión. Si queremos, ¿cierto? Ir viendo, ahí está la comisión, ¿cierto? De cada uno de mis vendedores. Nos vamos entonces ahora al problema 2, a ver si alcanzamos a terminarlo. Dice: seleccione la hoja problema 2. En esta hoja encontrará una lista de personas fallecidas intestadas, o sea que no han tenido testamento, es decir, murieron sin hacer testamento. Mediante el Excel se desea determinar la cantidad de dinero que debe dar el cónyuge y o los hijos mayores de edad en cada uno de los casos. Cantidad a entregar al cónyuge: si el individuo tiene cónyuge e hijos, el cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Si el individuo tiene cónyuge sin hijos, el cónyuge le corresponde la herencia completa, toda la herencia. Si el individuo no tiene cónyuge, la cantidad es 0. Ya, vamos a ver la cantidad del cónyuge. Entonces, igual si, tenemos que ver si tenemos dos condiciones, si tiene cónyuge y si tiene hijos. Entonces, dos condiciones, y si tiene cónyuge, o sea, si tiene cónyuge,
Si s es igual a 1,